Pues sabes que es maravilloso nosotros poder estar esta mañana hoy, domingo, día especial, día del Señor. Creo que hemos escogido un nuevo canto. Y la alabanza decía: al Señor yo le quiero servir. ¿Y cuántos de verdad quieren servir al Señor? Yo le quiero servir al Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, de esta mañana, con la ayuda del Señor, por medio de su palabra, el Señor me ha dado una responsabilidad hoy delante de la iglesia somos nosotros, de poder traer un tema muy especial que sé que va a hablar de nuestra vida, si estamos atentos a lo que Dios quiere hablar. Y el tema es liderazgo en la iglesia, hermano. Liderazgo en la iglesia. Pero vamos a ir un momento al tema de la lectura bíblica. Al tema de la lectura bíblica que mi hermano Miguel pudo leer delante de la iglesia. Marcos capítulo 10, versículo 43 al 45. El libro de Marcos capítulo 10, versículo 43 al 45, hermano. Dice de esta manera la palabra del Señor: pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. 44. Y el que de vosotros quiere ser el primero será siervo de todos. Versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias, porque en este día tan especial, día tuyo, Señor, el cual venimos a la iglesia, Señor, invitados de ti, porque tú eres el dueño de la iglesia, Señor, para alabarte, glorificarte, Señor, y darte la honra y la gloria, Señor. Te pido, Señor, que en esta mañana pueda hablar plenamente a mi vida, Señor, a mi corazón, Señor, y a mis hermanos, Señor. Tú conoces, Señor, mis limitaciones, Señor. Por eso me coloco delante de ti, para que sea tú, Señor, hablando tu palabra. Toda esta cosa le damos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, me llama la atención la alabanza. La alabanza decía: al Señor yo le quiero servir. Pero me llama la atención el versículo 45, donde la palabra del Señor dice: porque el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesucristo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, hermanos. ¡Qué bendición! Que como Él vino a servir y vino a dar su vida por rescate por muchos, hoy en día tú y yo estamos aquí en tu casa, ¿verdad? Sirviendo al Señor. Fue porque Él decidió obedecer. Pero en esta mañana, como les decía, vamos a estar compartiendo dos requisitos bíblicos indispensables para liderar una iglesia. Y el primer principio es: ¿quién debe ser un líder, hermano? Ese es el primer principio. ¿Quién debe ser un líder? Esa es la tarea que Dios nos ha dado, ¿verdad? Me ha dado en esta mañana, que la gloria sea para Él, de poder traer esa enseñanza a la iglesia. Y cuando se dice quién ser un líder, hay una pregunta. Necesitamos quizás conocer un concepto acerca de lo que es líder. Hay un concepto que dice acerca de líder. Dice que es una persona que, habiendo creído en Cristo por su muerte, sepultura y su resurrección, y habiendo desarrollado sus dones, es llamado al liderazgo, es llamado al ministerio, es llamado a servir, hermano. Y me llama la atención el versículo 45 de Marcos 10, donde dice: porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, hermanos. Debe ser una reflexión bastante grande para nosotros como iglesia. Entonces, hermano, el primer principio es: ¿quién debe ser un líder? Entendiendo esto, que un líder es una persona llamada por Dios, ¿verdad? Y que haya creído en su muerte, sepultura y su resurrección, y haya desarrollado los dones para luego ser llamado a liderar. Y de esta manera, quiero que vayamos, hermano, al libro de Romanos, capítulo 11, versículo 29. Romanos, capítulo 11, versículo 29. Dice la palabra del Señor en Romanos 11, 29, dice: porque revocables son los dones y el llamamiento de Dios. Hermano, el liderazgo de la iglesia comenzó por nuestro Señor Jesucristo, hermano. Jesús es la cabeza de la iglesia. Y Él un día, con el cielo, desde los cielos,
se hizo hombre, como queriendo ser un líder, pero él obedeció, hermano. Él oyó esa voz que su papá, su padre, ¿verdad?, lo envió a la tierra, y fue necesario hacerse hombre, hermano. De esta manera podemos entender que Cristo es la cabeza de la iglesia local y que Él la gobierna desde los cielos, hermano. La gobierna desde los cielos y por su palabra, por la Biblia y por el Espíritu Santo, hermano. De esa manera, hermano, Efesios capítulo 1, para entender mejor, vamos a Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, hermano. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Entendiendo que el primer líder fue Jesucristo, ¿verdad? Porque es la cabeza de la iglesia. Dice Efesios 1, 22 y 23, dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, hermano. Entonces entendemos que el primer líder, Jesucristo, fue el primero en obedecer y entender las cosas que eran dadas a la iglesia, hermano. Entonces estamos compartiendo, ¿verdad?, los principios que debe tener para ser un líder. Entonces debemos vivir una comunión bien íntegra, una comunión con Dios, para que Él nos pueda, ¿verdad?, dirigir como miembro de una iglesia, hermano. Es necesario que nosotros, porque podamos oír la voz de Dios, porque nosotros somos responsables directamente delante de Dios con su iglesia, hermano. Ya, hermano, al conocer al Señor por su muerte, sepultura y su resurrección, va a haber un llamado. Debemos estar atentos a ese llamado. No esperemos, ¿verdad?, ser parte del liderazgo de la iglesia sin antes estar atentos al llamado de Dios mismo. No esperemos ser líderes de la iglesia sin antes estar atentos al llamado de Dios. Dios va a llamar a cada uno al liderazgo, a colocarlo donde cada uno debe estar, pero con los dones, con los dones cambiados. Y vamos a tener una breve reseña acerca de cómo Dios, ¿verdad?, por medio de la palabra, pudo llamar a uno. Vamos a Mateo capítulo 4, versículo 17. Mateo capítulo 4, versículo 17 al 23. Allí vamos a darnos cuenta de cómo los líderes fueron llamados a la iglesia por el mismo Señor, por Jesucristo. Dice el versículo 17: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 18: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Versículo 19: y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Versículo 20 dice: ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron, hermano. El Señor les llamó y ellos inmediatamente obedecieron, hermano. ¿Por qué? Porque ellos estaban atentos a la voz del Señor. Y Dios, ¿verdad?, fue necesario. Dice el 21: pasando de allí vio a otros hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Versículo 22 dice: y ellos, dejando al instante la barca de su padre, le siguieron. Otro líder más que Jesús había llamado, otra persona más que Jesús había llamado, porque hacía falta líderes en la obra de Dios, en la iglesia, porque Cristo es la iglesia. Dice la Biblia que ellos, dejando al instante la barca de su padre, le siguieron. Oyeron el llamado de Dios, hermano. Y dice el versículo 23: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Versículo 25: y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Por qué le siguieron? Porque Dios les llamó al ministerio. Ellos estuvieron atentos a la voz de Dios, mis hermanos. Por eso es necesario de que como iglesia, como miembros de iglesia, si queremos ser parte del liderazgo, debemos primeramente oír la voz de Dios
de acuerdo a los dones desarrollados para cada uno. Vamos a ver otra persona, otro líder que Jesús llamó también. Vamos al libro de Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Recordando al gran apóstol Pablo cuando fue convertido, cuando Dios lo llamó en ese día, la conversión de Pablo. Pero vamos a ver cómo también de esta manera Dios le llamó. Hechos capítulo 9, versículo 13 en adelante dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Versículo 4. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Versículo 6. Él temblando y temoroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Vemos que Pablo también oyó la voz del Señor. Y Pablo iba a ser uno de los líderes del Señor. Ya Jesús fue rescatando de lo que le iban a apoyar en su ministerio, al liderazgo, ¿verdad? Pero Pablo también le oyó. Y dice el versículo 8: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano le metieron en Damasco. Versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí. De muchas maneras Dios llama al que le va a servir. De muchas maneras Dios llama a los líderes. Dice que había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí. El versículo 11 dice: y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él es aquí en el oro. Versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tu santo en Jerusalén. Versículo 14 dice: aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender todo lo que invoca tu nombre. Versículo 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes, de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, hermano. Vemos al apóstol Pablo también, un hombre que oyó el llamado de Dios. Entonces, de esta manera, si nosotros queremos ser líderes, nosotros estamos en la iglesia y no queremos estar como líderes, primero pidamos al Señor que desarrolle nuestro don, pero estemos atentos al llamado. Ahí hemos visto como Dios de verdad pudo llamar a esos hombres del ministerio. Entonces, de esta manera nosotros podemos decir que Dios nos llama a cada uno conforme Él sabe hacer. Y quiero que vayamos, hermano, al versículo, a Mateo capítulo 9, versículo 35. Nuevamente a Mateo capítulo 9, versículo 35. Aquí vamos a ver cuando Jesús comenzó su ministerio, pero había déficit de líderes. Jesús iba a comenzar su ministerio, pero de verdad ya él había comenzado a llamar líderes. Entonces dice Mateo 9:35, dice: recorrió Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Podemos ver, hermano, que Jesús, para comenzar el ministerio, necesitaba de Dios. Y él fue llamado. Y solamente, hermano, Jesús y los 12 discípulos, los 12 apóstoles, impactaron al mundo entero. Jesús les llamó a cada uno de ellos y ellos respondieron. Y ellos tuvieron el privilegio, hermano, de ser diseñados personalmente por el Maestro. Tuvieron el privilegio de que Jesús les llamó a ellos personalmente, hermano. Sin embargo, usted y yo también hemos tenido el privilegio de que un día la palabra del Señor llegó a nuestras vidas.
y fuimos llamados a ser hijos de Dios. Y de esa manera, con los dones que Dios nos ha desarrollado, ya muchos de verdad son líderes de la iglesia, pero lo que hay que estar atento al llamado de Dios. Quizás muchos de los que están acá todavía van a ser llamados a ser líderes, pero hermano, hay que estar atentos al llamado de Dios. De esta manera, Jesús, mi hermano, comenzó su ministerio. Cuando el liderazgo, mi hermano, de la iglesia comprenda esta verdad bíblica, de verdad cristiana, podemos decir de que el ministerio del pueblo de Cristo, de la iglesia, ¿verdad?, va a tener unas convicciones verdaderas. Este es el primer principio. Ahora vamos a compartir el segundo principio. El segundo principio es requisitos bíblicos para ocupar el liderazgo. Requisitos bíblicos para ocupar el liderazgo. Son dos temas, ¿verdad? Son lo que Dios esta mañana para su gloria me ha encomendado con Dios su palabra. Entonces entendemos que cuando vemos todas las virtudes, todo lo que Jesús hizo a llamar a sus líderes en el primer principio, cuando vemos eso, entendemos que cuando la iglesia, hermano, cuando comprenda estas verdades bíblicas de verdad que necesitamos, hermano, la iglesia puede necesitar líderes, pero si no oímos el llamado de Dios, no vamos a recibir con gozo, ¿verdad?, el ministerio del cuerpo de Cristo, para poder ser líderes de la iglesia. Podemos entender que necesitamos estar atentos. Y a la vez Cristo, mi hermano, provee para la iglesia, también Cristo provee un núcleo de líderes, mi hermano, en su cuerpo, en la iglesia, porque somos la iglesia de Cristo. Cristo es la cabeza y compuesta por pastores y diáconos. Ahí Cristo comienza. Pero de allí, mi hermano, eso no queda aquí. De allí nace y se hace la otra parte del liderazgo. Pero debemos estar atentos al llamado de Dios, porque ahí están los maestros de pueblos dominicanos. Ahí está todo. ¿Para qué? Para que el liderazgo de la iglesia esté fortalecido y se esté guiando conforme Dios lo ha establecido. Vamos al libro de Efesios, mi hermano, capítulo 4, versículos 11 y 12. El libro de Efesios, capítulo 4, versículos 11 y 12. Y dice la palabra del Señor: y él mismo constituyó a un apóstol, a otro profeta, a otro evangelista, a otros pastores y maestros. De esa manera el Señor llama. La palabra dice que él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas. Son dos ejercicios que ya en la iglesia actual ya no se ejercitan. Pero dice que a otros evangelistas, que hoy en día es el misionero, a otros pastores y a otros maestros, con una finalidad, hermano. Y la finalidad de todo esto es para que los líderes, los que son llamados, ¿verdad?, puedan entender que es necesario el llamado de Dios sea oído. ¿Por qué? Dice el versículo 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. De esa manera se edifica la iglesia, se edifica el cuerpo de Cristo. Porque con líderes fundamentados primeramente con el llamado de Dios y con las escrituras enseñados por los pastores, diáconos, y ahí van saliendo los otros líderes. Entonces, ¿qué tan importante es para la iglesia poder estar atento y poder percibir lo que Dios cada día quiere con cada uno de nosotros como miembros de la iglesia? Por eso, hermano, ¿verdad?, debemos estar atentos. Y ahora vamos a ver sus requisitos y sus responsabilidades, hablándose del pastor y el diácono, que son los primeros líderes, ¿verdad? ¿Qué requisitos exige por medio de la palabra de Dios para que ellos también puedan ser de verdad de bendición para el ministerio de liderazgo que viene más adelante que ellos? Dice así: el pastor, hermano, recibe también el nombre de obispo, de administrador y de anciano. Obispo, administrador y anciano. Y vamos a ver ciertas responsabilidades del pastor, del obispo, del anciano. Y
Dice que una de las responsabilidades es administrar, sobre todo en la palabra de Dios. Y vamos un momento al libro de Tito capítulo 1, versículo 7, hermano, para reseñar un poco lo del administrador, del pastor y del que está dirigiendo el texto. Tito capítulo 1, versículo 7 dice: porque es necesario que el obispo sea irrepresible como administrador de Dios. La palabra irrepresible debe ser que no se le acuse justamente de nada. Pero la Biblia dice: porque es necesario que el obispo sea irrepresible como administrador de Dios. Entonces debe tener un carácter que no se le acuse justamente de nada. Otro concepto bíblico acerca de que Dios llama a los requisitos es predicar. Primera de Timoteo, capítulo 5, 17. Primera de Timoteo, capítulo 5, 17. Dice de esta manera, dando la responsabilidad en la predicación al pastor y a los líderes que están en la cabeza de la iglesia. Aunque la cabeza es Cristo, Él colocó pastores y diáconos. Dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos, de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Estos son requisitos que Pablo le exhortaba a Timoteo. Pero otro requisito acerca de predicar, otra exhortación acerca de predicar, la encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Dice la palabra del Señor: que predique la palabra, que irtes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y la mejor paciencia y doctrina que un hombre de Dios preparado es la palabra de Dios. Para eso el líder, el que Dios colocó como pastor, como obispo, como anciano, como diácono, debe pasar tiempo en la palabra de Dios, hermano. Porque ahí le espera una responsabilidad tan grande que es de poder alimentar la fe, pero también de aquí van a surgir los líderes, hermano, los cuales van a ser instruidos y enseñados por él. La palabra de Dios dice, claro. Otra responsabilidad, hermano, que Dios dejó ahí a su grande líder, fue de poder enseñar. Entonces, también podemos ver en Tito capítulo 1, versículo 9, y cómo Dios le exhorta a ellos en cómo deben enseñar. Tito capítulo 1, versículo 9, hermano. Dice la palabra del Señor: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñado, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que la contradicen. Es una manera como el liderazgo que está frente a la iglesia debe prepararse. Y dice también, hermano, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice. Capítulo 3, versículo 16 y 17 de 2 de Timoteo dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entendemos que el liderazgo también tiene una responsabilidad muy grande delante de Dios. Y para eso él tiene que apegarse a la Escritura, hermano, porque Dios allí lo dejó establecido. Entonces, mi hermano, sus requisitos de verdad, hermano, son los siguientes. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Vamos a estar viendo allí cuáles son los requisitos que Dios exige también
tanto a los que están allí a la cabeza, al pastor y al diácono, pero al liderazgo, parte del liderazgo. Es necesario que entendamos cuáles son los requisitos para estos hombres que están aquí. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, prudente, decoroso, operador, apto para enseñar. Versículo 3. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible y no avaro. Versículo 4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Versículo 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará a la iglesia de Dios? Una pregunta que Pablo hace allí. Ojo, ¿verdad? Tenemos que estar pendientes siempre a estos principios bíblicos. De esta manera, hermano, para que un líder o un liderazgo de cada iglesia debe existir primeramente la unidad. Si queremos un liderazgo que cae en la iglesia, debe existir la unidad. Y estar atentos, mi hermano, al llamado conforme a los dones que cada uno persigue. Y así, mi hermano, se lleva a cabo una buena edificación en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, primeramente con la unidad. Debemos estar unidos, ¿verdad?, para poder empezar. Entonces, podemos ahí también percibir un buen crecimiento, quizás, cuando existen esas cualidades y esas virtudes, y estar atentos al llamado que Dios le va a hacer a cada uno. Y Pablo, mi hermano, el apóstol Pablo siempre hacía énfasis en toda la parte que dijo. El apóstol Pablo tuvo la oportunidad de realizar 3 viajes misioneros. Y en cada lugar donde él iba, él enfatizaba a los líderes a estar atentos, ¿verdad?, a todo lo que Dios dejó escrito en la palabra. Y les animaba, mi hermano, porque quizás en iglesia donde él iba, como la de Efesios, y la de Corinto, estaban pasando también por una déficit de líderes. Pero él animaba a cada uno de ellos, ¿verdad?, con los principios de la palabra de Dios y con sus testimonios. Conocemos la vida de Pablo, conocemos qué tipo de liderazgo y conocemos cómo se preocupó por la iglesia, hermano. Y en primera de Corintios, capítulo 7, vamos a ver cómo el apóstol Pablo animaba a la iglesia por medio de su testimonio. Y dice la palabra del Señor en primera de Corintios, capítulo 7, versículo 7, hermano. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 7. Dice así: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Entonces Pablo, viendo la deficiencia que había allí en la iglesia de Corinto, él les decía, él los animaba: aprendan a oír la voz de Dios. Yo quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Pero lo cierto es que Dios está llamando. Todos tenemos los mismos dones, todos tenemos un don. Pero si no estamos atentos y no lo ponemos al servicio de Dios, Dios nunca va a desarrollar nuestro don. De esa manera, ¿verdad, mi hermano? Es grande lo que el apóstol Pablo quería animar a la iglesia. Y vamos a ver de qué manera él animaba a la iglesia de Éfeso. Vamos al libro de Efesios, hermano. Vamos al libro de Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4. Versículo 1.
siempre tomando en cuenta de la unidad. Dice Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo, pues, preso del Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. O sea que Dios sigue llamando, Dios va a llamar. Y él animaba a la iglesia de Éfeso también. Versículo 3 dice: solícito de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad y la paz en la iglesia. Dice el versículo 7. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Dios. Cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Dios. Y qué bendición que un día usted y yo pudimos recibir de esa gracia. Y la gracia, algo que no merecía, el perdón de pecados. Y cuando el Señor dijo que el Señor perdonó nuestros pecados, hermanos, ahí se desarrollaron dones, especialmente para su obra, para el liderazgo. Dice el versículo 15: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El primer líder de la iglesia es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Versículo 16 dice: de que todo el cuerpo, toda la iglesia, bien concertada y unida entre sí por toda la coyuntura, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si queremos un liderazgo eficaz, maravilloso para nuestra iglesia, debemos tomarnos el principio de Dios. Me llama la atención este versículo que dice a la iglesia, dice, de que todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por toda la coyuntura, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificando en amor. No se sienta usted, hermano, si usted no está en un lugar que está sirviendo al Señor, pero el Señor, usted es importante para la obra de Dios. Así que esté atento al llamado. Dios necesita obreros, Dios necesita personas lideradas, pero tenemos que estar atentos al llamado de Dios. Todos somos importantes desde que llegamos a los pies de Cristo. Por eso es muy interesante. No de, sí, bueno, hermano, que vamos a una comunión, cuando nos encontramos acá en la iglesia en el día del Señor, pero que también estemos atentos a lo que Dios quiere hablar a nuestra vida, quiere hablar a nuestros corazones, que quiere hacer Dios con nosotros, ¿verdad? Y nadie más que nadie, hermano. Dios necesita que hombres y mujeres se levanten para que puedan ser parte de su liderazgo. Hermano, si algo debe ocuparnos a nosotros es generación de relevo. Jóvenes, que también van a ser llamados al ministerio de los jóvenes. Pero podemos entender que Dios de esa manera, Él quiere que nosotros, número uno, cuidamos el llamado. Pero sí, es imprescindible lo que Dios ha querido impartir en esta mañana. Primero, Él requiere de la unidad. Él requiere de que cada quien, de acuerdo al don que ha desarrollado, entendimos cómo Dios llamó a los discípulos, ¿verdad? Y cómo Dios comenzó el ministerio. Antes de comenzar el ministerio, ya Jesús había obedecido, se hizo hombre y vino a hacer algo maravilloso. Porque me llama la atención el versículo 45, como dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y hoy damos gracias a Dios, hermano, que usted y yo nos rescataron. Porque Jesús se enfocó hacia afuera, en buscar a los perdidos. Y ahí estábamos tú y yo, hermano. Ahí estamos tú y yo. Hoy en día estamos acá para la gloria y su nombre de Dios. Hoy en día los que estamos acá y los que están sirviendo para la gloria de Dios. Porque oímos la voz de Dios. Algo que no se le va a olvidar a ustedes. Ustedes dicen que un día oyeron la voz de Dios para llegar a su pie. Pero deben tener su oído atento en oír que Dios quiere desarrollar a ustedes para que también se involucren en el liderazgo y en el ministerio de la iglesia. Eso es lo que Dios espera de la iglesia. Bueno, para terminar, quiero terminar con
un versículo. Quiero que todos lo busquen, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Todos quiero que se enfoquen en este versículo y a la cuenta de 3, la iglesia, todo completo, vamos a recitar este versículo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Cuando todos lo tengan, todos, le dan un amén al Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Espero, mi hermano, que esta enseñanza de parte de Dios, de la palabra de Dios, que haya sido de una motivación de nosotros, podría entender de cómo un Dios de verdad necesita liberar, pero cómo es llamado de Dios a liberar. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, a la cuenta de 3, todos recitamos el versículo. 1, 2, 3. Bueno, nos dice la palabra del Señor: lo que has oído de mí ante muchos testigos, a la iglesia dice, lo que has oído de mí, dice el Señor en su palabra, ante muchos testigos. Estamos todos aquí, mi hermano, todos juntos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y la palabra idóneo, que no significa apto, capacitado y preparado. Y Dios dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, que sean aptos, que sean capacitados, preparados para enseñar también a otros. El liderazgo que tiene es enseñado, los que están allí en la iglesia. Entonces es necesario, número uno, oír la voz de Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, colocamos de pie, por favor. Inclinemos nuestros rostros y cerremos nuestros ojos. Señor Padre eterno, en el nombre de Jesús, a que tú colocaste, Señor, como el primer líder de la iglesia. En esta hora, Señor, nuevamente venimos delante de tu presencia para poder oír, Señor, con nuestro oído espiritual, a ese llamado, Señor, que tú haces a cada uno de nosotros, como lo hiciste con los discípulos cuando ibas a comenzar el ministerio. Y gracias, Señor, porque tu palabra ha sido expuesta. Porque eres tú, Señor, por medio de la palabra de Dios, que nos tienes que hablar. Que nosotros vamos a entender que el domingo, Señor, es sagrado. Es el día de venir como invitado tuyo a tu casa. ¿Para qué? Para que tú nos enseñes conforme a la palabra. Tenemos necesidad, Señor, como iglesia, Señor. Y como iglesia tenemos que aprender a oír tu voz, Señor. A ver qué tú quieres hacer con nosotros. Porque bien dice tú en la palabra que lo que has oído de mí ante muchos testigos, dice tú, Señor, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pero pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que puedas obrar, Señor, en nuestra vida, que puedas entender, Padre eterno, que tú eres Dios sobre todas las cosas del mundo. Y de esta manera se constituirá un ministerio y un liderazgo sólido en la iglesia, obedeciendo, oyendo la palabra. Queremos, Señor, que tú seas el que siga constituyendo un ministerio, un liderazgo sólido en la unidad en la iglesia. Un ministerio santo, Señor, como lo dice tu palabra, Señor, como tú lo dejas establecido, Señor. Y podamos nosotros decir de esa manera, de que todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por toda la coyuntura, y que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificando en amor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias. Te damos la honra, Señor, y te glorificamos siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, puede sentarse, Dios les bendiga. Gracias por estar atento a la voz del Señor.
Muy bien.